¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Disculpen estos minutos de retraso. Era para hacer la emoción más profunda. El día de hoy vamos a tener un tema realmente sumamente importante, muy interesante y creo yo, si me lo permiten, la expresión de urgencia, porque es un tema que, si bien es cierto, no es tan conocido, está pasando desde hace muchos años. Es algo que la maestra María Sierra Pacheco, quien es nuestra invitada del día de hoy, nos va a platicar, pues viven sobre todo las mujeres y que sobre todo los abogados tenemos que conocerlo para poder defender, asesorar, guiar no solo a las mujeres, como le dije, sino también a un sistema de salud pública que pues también necesita cambios, necesita adecuarse y que no es nada sencillo y lo vamos a ver en la presentación de la maestra. Me gustaría presentárselas. La maestra María Sierra Pacheco es candidata al doctorado en Ciencias Penales y Política Criminal en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, en el INACIPE. Es maestra en Criminología por el Instituto Nacional de Ciencias Penales, licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México, es Puma de corazón, miembro del Sistema Nacional de Investigadores, el SNI, nivel 1, miembro del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es reconocida como prospectivista senior por la World Futures Studies Federation, a la cual es vicepresidenta de región latinoamericana. Es perito en criminología autorizada por el Consejo de la Judicatura Federal bajo el registro P1462 diagonal 2020. Es investigador invitada del INACIPE. Y también, pues vaya, dentro de sus productos editoriales o libros que ella ha encaminado, pues el más importante, me diría yo, sin restarle importancia a los demás, sino por el tema que vamos a tratar, pues es el de Partería y Violencia Obstétrica, Soluciones desde la Criminología, que es editada por la Academia Española, que es una editorial en España, donde lo pueden adquirir también, y pues que sirva esta conferencia también para presentar este valioso libro. Entre otros podemos destacar Centros de Justicia para Mujeres, Espacios para la Atención Integral y Holística de las Mujeres que viven en Violencia, editado por INACIPE, y también Realidad y Práctica del Empoderamiento de la Mujer, Proyecto Tulix, también editado por INACIPE. Y pues vaya, también ha tenido participación en diversos libros y pues vaya, no quisiera ya quitar el tiempo y estar usando el uso de la voz. Me gustaría cederle el uso de la palabra al maestro Pascual Morales Pérez como coordinador general de educación a distancia de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia. Adelante, maestro Pascual. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Para mí es un honor y un placer, es un verdadero privilegio tener a la maestra María Sierra con nosotros. Para gloria de nuestra institución, para privilegio de nuestros compañeros universitarios, es un tema muy interesante, pero además es un tema muy importante que creo que nos atañe a todos como sociedad. Y la UNAM siempre a la vanguardia de estos temas trascendentales. Yo quiero decirle gracias por su participación, querida maestra, en representación de nuestras autoridades universitarias, el doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, así como de nuestro presidente de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia, el maestro José Gamas Torruco. Le damos la más cordial bienvenida y le agradecemos sinceramente el conocimiento que va a prodigar a todos nuestros compañeros universitarios que nos siguen en las redes sociales, que nos siguen desde sus hogares, desde nuestras instituciones hermanas. Muchas gracias también a todos ellos, sean cordialmente bienvenidos. Y no quisiera yo abundar en esto, prefiero cederle el uso de los micrófonos y del video a nuestra querida expositora. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias. Muchas gracias, maestro Pascual Morales. Pues adelante, querida maestra María Sierra Pacheco, este espacio es suyo y estamos prestos a escucharle. Pues muchísimas gracias, maestro Pascual, licenciado Juan. Para mí de verdad es un honor poder estar con ustedes en este espacio. Por supuesto, soy Puma de corazón, ¿no? Y eso pues también me ha llevado a retribuir, ¿no? Lo que uno aprende dentro de la Facultad de Derecho. Y bueno, pues aquí seguimos
compartiendo lo que hemos hecho, aunque lo hemos hecho en otras instituciones, pero bueno, mi formación principal yo se la debo exactamente a la universidad, ¿no? Pues bien, este espacio, ¿no? Tiene la intención de profundizar sobre el tema de violencia obstétrica, pero también de presentar justamente el producto de la investigación que realicé yo sobre esta problemática y que derivó en un material que ustedes pueden consultar, que bueno, se editó como libro, y bueno, la intención es también acercar algunas herramientas, no solo para las expertas en derecho o para quienes se dedican a la parte académica, sino que también el libro está diseñado y pensado en las mujeres en general y trae información, considero yo, bastante útil para las mujeres que además acompañan a otras mujeres durante el parto, ya sea como parteras o bien como dulas, ¿no? Entonces, bueno, vamos a dar inicio. Iré compartiendo la presentación que tengo para ustedes y voy a iniciar con esta diapositiva que habla precisamente de violencia obstétrica y partería, soluciones desde la criminología. Y la intención es no solamente plantear el problema que se tiene con relación a este tipo de violencia, sino también el poder nosotros ir planteando lo que sería prácticamente una opción como solución a esta problemática. Y está dentro del contexto de la criminología, porque si bien es cierto, mi formación profesional de licenciatura es Derecho, estudié criminología y, bueno, generé también una metodología que me permitió realizar estudios de esta manera. Entonces, por eso la temática viene acompañada, considero que no es algo que pueda desvincularse, ¿no? Pareciera que siempre presentamos problemas y a veces las soluciones las dejamos fuera o hablamos muy poco de ellas. Y aquí, desde el inicio, me gustaría así generar como este anclaje entre la problemática de la violencia obstétrica y la solución, que para mí podría ser la que ofrece un modelo de partería. No quisiera yo continuar sin agradecerle a la partera tradicional que me abrió no solamente las puertas de su casa, sino también de su corazón y que me permitió realizar el trabajo de campo acompañándola a consultas prenatales, y entonces pues me parece que este es un espacio adecuado para agradecerle profundamente a Angelina Martínez Miranda. Ella es partera tradicional mexicana, viene de una familia de parteras, su abuela, su madre, ella y uno de sus hijos varones es partero. Entonces mi reconocimiento y agradecimiento porque el trabajo y la investigación sobre violencia obstétrica y las opciones que ofrece la partería no serían posibles sin la gente que ella me presentó, sin la gente que ella atiende, y pues resaltar el trabajo que ella realiza todavía hoy en día, no solo en México, sino también en diferentes partes del mundo. Y también, bueno, pues mencionarla me parece, pues hacerle este homenaje en este momento. Pues bien, ¿qué pasa cuando hablamos del problema de mujeres y violencias? Prácticamente la forma en la que abordamos estas situaciones es, primero, si lo hacemos como desde la parte jurídica, es establecer un marco normativo. Y entonces lo vamos contextualizando desde el aspecto nacional, pero también lo queremos como dimensionar en los aspectos de los marcos normativos internacionales. Y entonces aquí empezamos a tener ciertas dificultades, porque no todo mundo regula de forma igual o similar este tipo de problemas que enfrentamos las mujeres al hablar del tema de violencias. Otro de los aspectos que habría que revisar es justamente el contexto, ¿no? Este aspecto cultural, este aspecto, bueno, ¿qué es lo que nos está diciendo justamente algunas prácticas que se llevan a cabo que están enraizadas no solamente en el imaginario social, sino que también forman parte de la cultura, y que eso también va generando que la problemática de las violencias pues sea difícil de modificar solamente creando a lo mejor un espacio para ellas en el área jurídica. Y las soluciones, también en ocasiones lo que hacemos es apostarle a políticas públicas
y a veces omitimos que hay que realizar ciertas acciones de forma adicional. Entonces, este es como el primer panorama que empecé yo a realizar para poder plantear la violencia obstétrica como un problema complejo, un problema que no solamente se puede abordar desde lo jurídico o desde el área de salud, sino que además tiene una connotación también de aspectos culturales, de aspectos sociales, de aspectos económicos, y no me refiero a ello en el sentido de que solamente un sector de la población con un bajo ingreso per cápita es quien lo viva, ¿no? Sino que además también tiene un impacto en los sistemas económicos a nivel mundial. Y entonces de ahí la necesidad de hablar de la violencia obstétrica desde su complejidad. Ante esta situación, pues bueno, al hacer la investigación desde el área de la criminología, pues había necesidad de hacer un planteamiento que nos determinara desde la parte epistemológica, ¿no? Establecer un marco referencial mucho más amplio que permitiera considerar variables que a veces desde lo social, lo jurídico o solamente desde el área de salud no las estamos considerando. De ahí que las opciones que existen pues solamente se enfocan en una parte de la problemática y no en toda la dimensión que ésta puede llegar a presentar. Y entonces, a partir de este marco referencial y establecer la violencia obstétrica como un objeto que puede estudiar la criminología, entonces se plantea su problematización revisando procesos de criminalización. No solamente la situación que se presentó al momento en que en algunas entidades de nuestro país e incluso en otros países del mundo, la violencia obstétrica se ha considerado como un tipo penal, es decir, que en los códigos penales está considerada como delito y tiene como sanción los años de prisión que privan de la libertad a quienes lo cometan, sino también hay un proceso de criminalización previo de lo que es el cuerpo de la mujer, de lo que es un embarazo fuera de un contexto de una relación formal o de una relación que tiene un contrato o un embarazo que se ha dado con motivo de violencia sexual. Y entonces ahí habría que empezar también a revisar estos procesos de criminalización que sí se están viendo reflejados en aspectos de violencia contra mujeres y que además también se ven manifestados en la violencia obstétrica. Y entonces, con esta metodología, lo que llegamos entonces nosotros a proponer son soluciones, pero con un enfoque de prospectiva. Es decir, con un enfoque que nos permita también mirar a largo plazo, ¿no? Es poder entonces planear un futuro en donde no queremos que se presente la violencia obstétrica. Y entonces, este es el panorama que nos permitió poder realizar cuáles eran estos aspectos centrales que en otro tipo de investigaciones que existen sobre violencia obstétrica estaban dejando fuera. Y justamente el tema central es el parto, ¿no? El parto como un acto en donde se considera que la mujer es incapaz de tomar sus propias decisiones para saber cómo parir, y entonces las decisiones las toma un médico con intervenciones de estas características, que en algunas ocasiones sí se justifican y se entienden, pero en otras tantas no hay una justificación, hay un exceso de ejercicio del poder por parte del área médica sobre el cuerpo de la mujer. Y entonces este es otro de los aspectos centrales. ¿Cómo concebimos el cuerpo de la mujer, incluso en el ámbito cultural, en el ámbito social, en el ámbito sexual, para que entonces nosotros consideremos que no importa que a una mujer pues le hagas una episiotomía sin una necesidad real y luego la sutures y haya también una práctica médica en donde se considera hacer una sutura especial para que el varón cuando penetre a la mujer tenga mayor placer. Entonces, es también ir entendiendo que estos aspectos del cuerpo de la mujer están involucrados en el tema de violencia obstétrica. Y entonces se hace una revisión de cómo es que el cuerpo femenino lo hemos ido desconectando de cuestiones naturales y fisiológicas. Y que además, en el momento del parto, en el momento del embarazo, la gestación,
el cuerpo de la mujer se le ha dado una connotación de vulnerabilidad, que por supuesto es completamente ajeno a la realidad que vive una mujer durante el embarazo. Y este aspecto también nos llevó a identificar que mamá y bebé son un binomio durante la gestación y el parto. No podemos solamente hablar de la mujer como si fuera un paciente más a quien hay que atender, sino que además también trae en el vientre un ser humano que se está desarrollando y que también tiene consecuencias a corto, mediano y largo plazo, todo aquello que mamá vive durante gestación, ya sea en consultas prenatales y pues con la convivencia diaria hasta llegar al momento del parto. Y que además el bebé también tiene ciertas afectaciones cuando el parto se lleva de una manera medicalizada, sin justificación alguna, y que también se llevan a cabo algunas acciones que estamos nosotros considerando dentro de la violencia obstétrica. Entonces, el trabajo que se realiza del análisis de la violencia obstétrica coloca en el centro justamente el parto como un evento especial en donde se presentan este tipo de violencias, la forma en la que hemos concebido el cuerpo de las mujeres y se retoma el vínculo que no se puede disolver entre mamá y bebé. Ahora, dentro de las narrativas que nosotros podemos encontrar en otros estudios sobre violencia obstétrica, sean desde el área social, desde el área médica o desde la parte jurídica, es que la gama de eventos violentos pueden ser desde una violencia obstétrica que va en un aspecto de derechos humanos, entonces se ven afectados derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Yo agregaría, hay también una afectación directa al derecho humano de acceso a la salud, no solo para la mamá, sino también para el bebé, y recuperando la dignidad del bebé es también una afectación al derecho a nacer y vivir sin violencia, ¿no? Y entonces aquí la narrativa hay que irla ampliando para poder entender el fenómeno de violencia obstétrica, y esto también nos va dando la pauta de entender por qué hablamos de partería como parte de la solución a esta situación que enfrentan muchísimas mujeres, no solo en México, sino a nivel mundial. También dentro de la violencia obstétrica lo que vamos a encontrar es el planteamiento de la problemática desde el área jurídico-penal. Es decir, que se considera que este tipo de prácticas es un delito y como consecuencia tiene una pena privativa de libertad de hasta 8 años de prisión, ¿no? Entonces también depende la normatividad del estado a la que nos enfoquemos, vamos a encontrar una variación en este aspecto. Hay ciertos procesos de criminalización también para los médicos, ginecólogos, obstetras, personal de enfermería que participan dentro del parto, que pues ahora, ¿no? En algunas entidades, por llevar estas prácticas como las aprendieron en las escuelas de medicina, pues se les puede clasificar el día de mañana como delincuentes, ¿no? Y entonces ahí hay un proceso de criminalización importante que hay que revisar. Como procesos de victimización, ¿qué es lo que encontramos? Que a muchas mujeres se les solicita que estén continuamente jugando el rol de víctima para tener acceso al ejercicio de ciertos derechos, no solo procedimentales, sino también en otras áreas. Y entonces, también tiene aquí un juego político y un juego de poder, el que a una persona le solicites que siga manteniendo el rol de víctima para poder iniciar ciertos mecanismos. Y finalmente estaría la parte del conflicto médico-paciente, que es nada más como una problemática en la prestación del servicio de salud, ¿no? ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros traemos no solo el problema a revisar, sino que también encontramos una propuesta de solución como lo sería la partería? Aquí lo que nos ofrecen las parteras tradicionales, no solo de México, sino de diferentes partes del mundo, es la cosmovisión que tienen de lo que es el vientre materno, lo que es un parto vaginal, la forma en la que ellas, con la sabiduría ancestral que tienen, que además tienen una tradición de traspasarse, ¿no? de boca a oído,
ellas son justamente guardianas de la puerta de la vida. Entonces, es una visión muy distinta de lo que es el parto desde este modelo y además, pues se complementa con la parte de medicina tradicional, ¿no? Es una medicina que además está enfocada también en la comprensión del cuerpo humano de una forma distinta a como se ha hecho a través de los modelos médicos actuales, modernos y obviamente también me atrevería yo a decir occidentales. Entonces, acompañando estas dos narrativas, ¿qué es lo que vamos a encontrar también? Como yo les mencionaba al inicio, hay un marco normativo que genera este mosaico jurídico, que es lo que nos va dando la pauta y los márgenes para poder entender cuándo se está afectando un derecho humano, cuándo estás afectando o incumpliendo una normatividad y cuándo pues, el prestador de salud, en este caso, tendría que conocer ciertos lineamientos para poder atender a una mujer durante el embarazo y el parto. Y entonces, en el ámbito internacional se hace una revisión de la Convención de CEDAW, la Declaración de Beijing y la de Belém do Pará, ¿no? Que son las que van focalizadas justamente a atender los problemas de violencia contra mujeres. En objetivos del milenio, ¿qué es lo que tenemos en estas metas que evidentemente México de forma desafortunada no las ha logrado cumplir? Son disminuir la muerte materna y también la atención en materia de salud a menores de 5 años, también para evitar la muerte de los infantes. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando nos comprometemos a alcanzar estos objetivos, pues tendríamos que haberlo empatado no solamente con el marco normativo nacional, sino con políticas públicas. Hoy, desafortunadamente, México ya rebasó la tasa de muerte materna que teníamos similar al mes de julio del año pasado. Mucho tiene que ver con el tema de la pandemia, pero esto también refleja que no hemos puesto atención en los servicios de salud dirigidos a mujeres embarazadas. Y el marco nacional, mucha gente pensaría que solamente podríamos hablar de violencia obstétrica como un derecho a la salud dentro de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley General de Salud, pero se tendría que adicionar que existen normas oficiales mexicanas para atender mujeres embarazadas donde además existió violencia sexual, y de forma adicional, las instituciones de salud de nuestro sistema nacional han generado una serie de guías que se deben conocer por el practicante de medicina, por quien ejerce medicina y por quien atiende cuestiones o presta servicios en el área de salud. Y entonces así se va integrando este marco normativo en el que podríamos discutir también el tema de violencia obstétrica. ¿Cuál es el planteamiento que estoy haciendo de forma adicional a lo que ya existe en la parte normativa? Es recuperar el concepto de seguridad humana que está planteado desde el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, está prácticamente desde los años 90, donde genera un análisis de 7 dimensiones de las personas, para poder ir entendiendo cómo ciertas problemáticas no solamente impactan de forma física o emocional a los seres humanos que viven violencia, sino que también tiene un impacto importante en sus diferentes áreas, y este concepto de seguridad humana lo desglosa en una seguridad personal, seguridad en materia de salud, seguridad comunitaria, medioambiental, alimentaria, y las dos últimas serían seguridad política y económica. Y rápidamente nada más menciono, una mujer que está embarazada tiene un cambio en su proyecto de vida personal, requiere ciertos accesos a los servicios de salud, requiere también ocupar una posición dentro de su comunidad, porque además pues, va a incorporar un nuevo miembro. La parte medioambiental, necesitamos también identificar que necesitas como ser humano un medio ambiente sano, seguro y ahora se menciona como derecho libre de violencia. La parte alimentaria, pues va a requerir también la mujer el espacio adecuado para que se favorezca la lactancia materna. Entonces, en el aspecto alimentario también ahí hay una importancia de mantener a mamá
saludable, con una buena ingesta de alimentos para que pueda tener la producción de leche adecuada y entonces la lactancia materna se pueda prolongar el tiempo que sea necesario. En el aspecto de la seguridad política, pues es justamente también que se ha llevado el parto al área de discusión de políticas públicas, el área de ejercicios de poder, el área de toma de decisiones. Y en el impacto económico, que es lo que tenemos, no solamente es en el área de seguridad económica de la familia o de la mujer que va a parir, sino también los gastos que puede generar tanto públicos como privados, el que se requieran este tipo de atenciones. Entonces, este marco teórico nos va a permitir justamente vincular esto, mamá y bebé, ¿no? Y bebé desde el vientre materno, porque yo sé que desde la parte jurídica, pues uno es sujeto de derechos, ¿no? Hasta que realmente puedes presentarlo como vivo y de ahí el certificado de nacimiento. Las prácticas también, por ejemplo, de violencia obstétrica que se han presentado en algunos casos, es que si fallece bebé durante el parto y no era viable, ¿no? Pues se da un acta de defunción. Si fallece bebé en el periodo de gestación, pero no cumple con la cantidad de semanas de gestación que reconoce la ley para que se le considerara viable, pues ni siquiera a mamá le entregan los restos para hacer un proceso de duelo, sino que lo manejan como desecho orgánico. Entonces, aquí la importancia es entender que la violencia obstétrica también es la manera en la que concebimos al bebé. Yo sé que los médicos pues le llaman producto de la concepción, feto, ¿no? Según el periodo en el que estemos, pero estamos hablando de un ser humano que se está desarrollando. También estoy consciente de que el área de la dignidad del ser humano, pues hay una discusión ahí bioética para determinar la semana de gestación donde ya se le podría considerar un sujeto de derechos y además con dignidad humana. Ahora, ¿qué sucede en las problemáticas que se presentan de la violencia contra la mujer en el contexto de derechos sexuales y reproductivos? La violencia obstétrica incluso se puede dar desde los métodos de concepción. Hay casos en donde a las mujeres mayores de 35 años se les ha negado la reproducción asistida solo por la edad, porque hay un criterio médico que dice que las mujeres de 35 años o más ya no son capaces de reproducirse y entonces se les niega el acceso a estos métodos. Ya la Suprema Corte hizo su pronunciamiento en un momento determinado y dijo que, bueno, no podría ser excluyente de tener este acceso al servicio de salud una mujer solamente por su rango de edad. Las consultas prenatales, ¿no? La forma en la que te tratan, te reciben, te atienden, el tiempo de espera, ¿no? También tiene que ver con la forma en la que se pueden manifestar estos aspectos de violencia contra mujeres. Por ejemplo, dentro de este aspecto de consultas prenatales, imaginemos el caso de una mujer que quiere abortar y pide el acceso a la interrupción legal del embarazo y se lo niegan o bien no le dan la información completa y se lleva a cabo la práctica de la interrupción legal del embarazo y pues tiene ciertas consecuencias a nivel emocional. Y no se le da seguimiento ni se le da la atención adecuada. Pues eso también estaría dentro de este marco de violencia obstétrica, a pesar de que ella haya tomado la decisión de hacer la interrupción del embarazo. El tema del parto es el punto medular, ¿no? En el parto es en donde más se llevan a cabo este tipo de acciones. Todas ellas tienen consecuencias físicas, emocionales, algunas se resuelven con el tiempo, otras no. Otras evidentemente son secuelas permanentes y también tiene una afectación en bebé cuando se lleva a cabo la práctica de violencia obstétrica, en donde a lo mejor hay una pérdida de vida ya sea de la mamá o del bebé y que además tiene una afectación también para la familia. Y la última parte es en el puerperio, ¿no? El espacio que no se le conceda a la mujer, pues lo que conocemos como cuarentena, o la licencia de maternidad correspondiente, o que no tenga los espacios adecuados en áreas laborales para poder favorecer la lactancia materna o incluso en espacios públicos como restaurantes, centros comerciales, plazas o parques, que a la mujer la insulten por estar amamantando en público, ¿no? Entonces también eso lo podríamos ir nosotros concibiendo dentro de este marco.
Ahora, de las manifestaciones de la violencia obstétrica, vamos a encontrar una gran gama de aspectos que pueden ir desde una violencia verbal simbólica, ¿no?, que pues lleva aspectos como de insultos, la omisión de considerar al bebé como un ser humano en desarrollo, la falta del trato digno a la mujer como paciente, pero también la falta del trato digno de la mujer como ser humano. Y ahí también está involucrado bebé. Y ya el aspecto más grave de este fenómeno es justamente el delito de lesa humanidad, que incurriríamos dentro de este aspecto de esterilización forzada. Hay un consentimiento informado donde hay omisiones, donde está viciado, hay mutilación de los órganos sexuales y la justificación es médica, o bien a la mujer se le implanta un sistema de reproducción que ya no lo va a poder llevar a cabo sin también darle conocimiento o apoyo suficiente. La esterilización forzada se ha considerado un delito de lesa humanidad porque también tiene una afectación sumamente importante a los grupos en que se está dirigiendo esta práctica. Entonces, si ustedes ven, pues estos aspectos pues, van llevándonos desde una violencia que puede ser el insulto del médico hacia la mujer, el que te griten durante el parto, el que no te traten como persona, hasta que pues, te dejen prácticamente con una cirugía que no tiene forma de reparar. Bueno, disculpen el ruido, pero está lloviendo aquí en mi casa, entonces que esto no dure mucho, ¿no? Las respuestas legales. ¿Qué es lo que vamos a encontrar nosotros como parte de las soluciones que se han propuesto desde lo normativo? Uno es presentar la problemática como un conflicto en el servicio de salud, y aquí lo presenta o se resuelve en la Comisión de Arbitraje Médico. Se ha también presentado la necesidad de generar quejas en las comisiones de derechos humanos como una violación a una serie de derechos. Aquí lo importante es que pues, la Comisión de Derechos Humanos también manifestó que hay una afectación al proyecto de vida de la mujer, de su pareja o de la familia. Entonces, ahí también habría que revisar hasta dónde puede tener impacto y alcance la violencia obstétrica. Y la última, que yo no la comparto porque me parece que el derecho penal no tiene nada que estar haciendo al respecto, es presentar la violencia obstétrica como delito, establecer una penalidad hasta de 8 años de prisión, como ya lo habíamos señalado, y pues se genera prácticamente una cacería de brujas en contra de médicos, obstetras o ginecólogos que pues llevan a cabo los partos, pues como les enseñaron en las escuelas de medicina, ¿no? ¿Qué es lo que nosotros estamos planteando? En la búsqueda de alternativas. Una de ellas sería iniciar la reparación del daño vía civil, ¿no?, que bien podría empezarse a trabajar esto, y aquí es la invitación que se hace a los abogados, que pues revisemos esta forma de darle seguimiento a este tipo de problemas, en donde quizás sí sea la vía idónea para una reparación del daño. Y para las mujeres, la intención es que también hagan una reparación emocional y física, y entonces la propuesta es hacer un trabajo para resignificar el parto y el nacimiento, ¿no? Entonces, sí hay maneras de ir resolviendo la violencia obstétrica. En esta última parte, quienes trabajan con dulas o con parteras, pues es muy fácil hacer el cierre con rebozo, el baño posparto, que nos da la posibilidad de hacer una resignificación del parto y el nacimiento. Ahora, ¿qué es lo que van a encontrar en el libro de Partería y Violencia Obstétrica? Pues primero es establecer también el derecho humano a nacer sin violencia. Y entonces aquí la intención es posicionar a bebé dentro de la problemática, pero para ofrecerle un espacio seguro. ¿Qué
es el contenido del libro? La primera parte están las cuestiones epistemológicas, cómo se contextualiza el problema del parto y la metodología que se va a utilizar para poder hacer el análisis de la violencia obstétrica. En un segundo apartado viene lo que es la salud materna y su marco normativo para poder entender por qué podemos hablar de la violencia obstétrica también como un problema de salud pública y como un problema complejo y como un problema que tiene una inmensa cantidad de normas que lo regulan, ¿no? El tema central, obviamente, la problemática de la violencia obstétrica. Hacemos una revisión de lo que se ha mencionado sobre esta situación desde diferentes ámbitos y por qué se considera desde la criminología también una problemática que nosotros podemos abordar y plantear opciones para solucionar. En siguiente lugar tenemos la partería, pero ya a la luz de la seguridad humana, es decir, empatamos un marco teórico sólido que nos da pauta para construir una propuesta de solución. Y la última parte, lo que tenemos es una serie de anexos. Esto es lo que a mí me parece que les podría resultar útil y de cierto interés. Viene una conferencia de un ginecólogo francés que se llama Michel Audin. Él se ha dedicado a gestionar todos los cambios que se requieren para que en el mundo haya partos respetados, partos humanizados. Viene un estudio breve de lo que es el derecho a la identidad para que te otorguen el certificado de nacimiento cuando los bebés nacen con partera o bien nacen en casa, ya sea en casa de la mujer embarazada o en casa de la partera. Viene también desglosado el material para impartir un curso en materia de derechos humanos, obviamente enfocado en derechos de las mujeres, bajo las rúbricas de derechos sexuales y reproductivos. Viene la compilación de todos los instrumentos nacionales e internacionales que refieren estos derechos de las mujeres y finalmente se acompaña con una crónica de la entrevista que se le hizo a un cronista del Estado de México sobre cómo él concebía a las parteras en su entidad. ¿Cuáles son las soluciones que estamos proponiendo desde el área de la criminología de manera integral? Pues sería la revisión de lo que se enseña en las escuelas de medicina, sus planes de estudio y las asignaturas que están vinculadas a ginecología, al cuerpo de la mujer, a lo que es el parto, a concebir de diferente forma lo que es el útero, ¿no? Que al final del día pues es nuestro hogar durante toda la gestación. El hacer una propuesta de impulsar escuelas de partería y apoyar a dulas, pues a través de un reconocimiento dentro del Sistema Nacional de Salud y pues un apoyo a que se constituyan como lugares de fácil acceso para aprender las prácticas de partería. También la propuesta es que se considere, más que modificar hospitales que ya existen con construcciones de muchos años y quirófanos, pues construir casas de parto, sí con cierta estrategia para que queden cerca de áreas hospitalarias y promover el parto en casa como un parto seguro, un parto que bien planeado no debe presentar problemática alguna. Y finalmente, el poder diseñar y pensar políticas públicas en materia de salud materno-infantil, no solo para cumplir con los objetivos del milenio, sino para que las mujeres dejen de presentar eventos en donde pueden ser sujetos de violencia obstétrica. Entonces, prácticamente este es el recorrido que se realizó para poder hacer la investigación, el trabajo, poder hablar de la temática, poder hablar de las soluciones y de las diferentes propuestas. Pues por mi parte, Juan, maestro Pascual, sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, querida maestra María Sierra Pacheco. Realmente el tema es muy interesante y como decíamos, pues también sirve para analizar un tema para todos los que nos escuchan, porque realmente no podemos ignorar el impacto que tiene. Es decir, el libro, como bien ya lo señaló la maestra María Sierra, pues es una obra que está muy dinámica, es muy agradable a la lectura, no es una lectura pesada,
Y no solamente, creo yo, vamos a encontrar los temas que ya nos dijo la maestra, sino vamos a poder adentrarnos al conocimiento más profundo de lo que importa y de lo que impacta. Es decir, hoy por hoy en México, por ejemplo, muchas de las mujeres sufren violencia obstétrica y no lo saben. Es decir, falta información para ellas, desde un maltrato, como lo decía la maestra María Sierra Pacheco, antes, desde el inicio de tener una gestación y de querer ser madres, durante su proceso, pues también la van sufriendo. Es decir, inclusive en Argentina, todavía en el 2016-17, hubo un estudio de un índice, se le llamaba índice general de machismo, algo por el estilo de machista, donde estaban viendo que el 77% de las mujeres pues sufría violencia obstétrica, y de ese 77%, pues más de la mitad lo ignoraba, ¿no? Otro de los temas es que en México para 2018, según estudios, pues el 33.4% más o menos, si no estoy mal, sufrió violencia obstétrica también. Obviamente estos datos pues ni son tan completos porque no pueden entrevistar, no pueden de alguna forma llevar un estudio con todas las mujeres que habitan el país, pero pues ya nos está dando eso luz. Hoy por hoy somos testigos de compañeras, por ejemplo, de universitarias, de jóvenes que quieren ser mamás, lo son, y sufrieron violencia obstétrica desde esta cirugía que maestra María ojalá nos pueda explicar, que les hacen para de alguna forma que pueda salir el bebé vía parto natural. Pues la Organización Mundial de la Salud la tiene catalogada como una cuestión grave, ¿no? De mutilación cuando es innecesaria. Y muchas mujeres también no lo hacen, simplemente también por ignorancia de los médicos, en tanto que no están concientizados, porque la academia pues no les enseñan esa parte, a tener una empatía con las pacientes que están atendiendo, y obviamente ellos hacen lo que saben hacer como médicos que estudiaron, pero creo que es tiempo de lograr un cambio en el cual también haya un apoyo integral educativo, como en otras partes del mundo, donde las parteras forman parte de pues lo que es ya el proceso de gestación, así como los partos en casa, por ejemplo, ¿no? Que también se ven apoyadas por estas personas. Aquí sí me gustaría preguntarle, maestra María, ¿cómo ve cómo estamos hoy por hoy en México? Es decir, uno de los puntos interesantes que señalábamos es que la punibilidad del delito de violencia obstétrica pues no es uniforme en toda la República. Hay estados que la tienen, estados que no, pero pues esto tampoco ha sido una garantía de que pues al momento de que existan penas, pues al momento de yo castigar a un ginecólogo, por ejemplo, pues vaya a disminuir esto. Más bien tendríamos que ser preventivos, como bien lo señaló usted. ¿Qué opina? ¿Cómo estamos hoy por hoy y qué deberíamos hacer para ir cambiando la violencia obstétrica que hoy por hoy se vive en México, y que realmente debemos hacer campañas muy loables de información para todas las mujeres, para que conozcan, y también para las facultades de medicina del país, para que implementen pues certeras materias de concientización o de acompañamiento en estos casos? ¿Qué nos puede decir, maestro? Bien, Juan, pues mira, ciertamente el que nosotros tengamos esta conducta como delito no genera ningún aspecto que cambie la realidad, ¿no? De hecho, cuando se llegó a discutir en algunos congresos estatales pues la posibilidad de mantenerlo en los códigos penales, pues hubo colegios de ginecólogos que se manifestaron bastante, ¿no? Y bueno, ahora resulta que por las prácticas que yo aprendí en una escuela de medicina, me pueden imputar una responsabilidad de carácter penal, ¿no? Ciertamente, tenerlo como delito no genera una solución. No, hasta el momento yo no conozco ninguna carpeta de investigación que haya tenido éxito en su parte procedimental para llegar en su momento a dictarse una sentencia condenatoria por este delito como tal, ¿no? Yo creo que lo que nos hace falta mucho es entender, por ejemplo, lo que tú mencionabas de la episiotomía. Una mujer, si la dejas que el parto se desarrolle de forma fisiológica, no tiene por qué desgarrarse. Entonces, no tienes por qué hacerle una incisión con un bisturí
pues para que pase la cabeza del bebé, ¿no? Cuando pues el mismo cuerpo tiene la capacidad de dilatarse de manera que el bebé atraviese el canal vaginal sin que a la mujer la tengas que cortar, ¿no? Porque además eso te implica una sutura que tiene que sanar, ¿no? Y si está mal hecho o es una sutura que no requerías porque no necesitabas la incisión con un bisturí, pues la práctica que se lleva es porque los médicos quieren aprender a hacerla, ¿no? Y entonces, si te atiende el parte a alguien que además le está enseñando a otra persona, pues les enseñan, como si fuera, ¿no?, pues material de laboratorio, cómo hacer la episiotomía y cómo suturarla. Entonces, si tú consideras que eso se entiende en casos de emergencia, pues lo practicas. Pero si ya hay parámetros médicos y nos están diciendo que no hay necesidad de hacerlo, que además genera una afectación, pues yo te diría que casi de por vida para las mujeres a quienes se las practican, que tiene una afectación también en la forma en la que te puedes desenvolver, ¿no? Pues el médico tendría que pensar si realmente quiere seguir haciéndolas, ¿no? Más que llevarlo a un tema de un delito en donde le hiciste una episiotomía que se considera mutilación genital y que eso trae una consecuencia jurídico-penal, pues más bien es explicar por qué no se tiene que llevar a cabo, por qué no es necesaria. Y el caso extremo es, pues, quienes hacen la episiotomía para poder hacer este punto quirúrgico adicional para que un varón cuando penetra a la mujer sienta más placer porque está más estrecho. La verdad es que eso ya me parece una cuestión, pues, de reflexionar a qué nivel queremos seguir utilizando el cuerpo de las mujeres para producir placer a los hombres, ¿no? Y entonces, el que lo planteemos desde el derecho penal no nos lo resuelve. Tenemos que reflexionar y reflexionar en conjunto. Por eso el trabajo transdisciplinar es súper importante. El que una partera te explique por qué ella deja la dilatación o por qué lo hace con masajes para que realmente dilates un músculo al final del día. Porque se puede hacer de forma muy distinta a como lo hace un médico, es lo que te va a permitir generar el cambio de conciencia. Porque tenerlo dentro del área penal, con una consecuencia en donde puedes privar de libertad al médico en caso de que prospere todo el procedimiento penal, pues no es atractivo para nadie y tiene un costo elevadísimo para el Estado. Si tú lo vas planteando de forma que se discute el tema, que se presenten evidencias, porque a los médicos les encantan, ¿no?, los temas de acreditar cuestiones por evidencia. Y las parteras pueden compartir lo que hacen, y las mujeres que han parido en casa te pueden compartir experiencia. Es lo que va a cambiar la forma en la que los médicos lleven a cabo esta práctica, y es lo que va a permitir que los legisladores dejen de estar tipificando conductas que no tienen nada que hacer con el derecho penal. Entonces, México en ese aspecto, pues tiene una legislación que no es igual en todas las entidades. Se quedó estancado mucho también el tema en las discusiones en los congresos estatales. Antes estaba también el tema muy puntual en la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, pero el tema como que tuvo un boom temporal y después fue como diluyéndose, ¿no? Porque pareciera que no es cierto que las mujeres vivamos violencia durante los partos. ¿Cuál es la intención? Generar conciencia, pero en todas las áreas. Por eso también hablar del aspecto del contexto cultural. No solamente quien se atiende con partera es una mujer o hippie o rural, ¿no? O sea, también habemos mujeres en las ciudades que nos interesa, pues, llevar toda nuestra vida reproductiva con asesoría y cuidados de una partera, ¿no? Y entonces la idea no es desplazar a los médicos, ¿no? La idea no es tampoco mantener en la clandestinidad el parto en casa, sino que generemos un modelo híbrido que nos permita sacar lo mejor de las dos cosas. Porque claro, hay mujeres que si no las haces una cesárea, pues pueden morirse, ¿no? Pero resulta que hoy en día las cesáreas se hacen, pues, por cualquier motivo absurdo y ridículo que no te representa ninguna necesidad de salud real para que se lleve a cabo. Entonces incurrimos en prácticas donde el cuerpo de la mujer otra vez es utilizado solamente para ejercer poder, ¿no? Entonces, México no tiene por qué mantenerlo como delito, no tenemos por qué tampoco exigirle al Ministerio Público, ni a peritos, ni a policías de investigación,
pues que vean cómo llevar material probatorio a estos temas, porque me parece que no es el espacio adecuado. Yo creo que explorar otras áreas desde el derecho, por ejemplo el área civil, ¿no? Nos va a permitir tener una mejor respuesta. Tampoco es olvidar el asunto, ¿no? Decir, ay, pues ya que las mujeres elijan y si les pasa, pues qué pena, ¿no? Sino que realmente veamos que son problemas que tienen consecuencias a largo plazo. Que por temas de violencia obstétrica hay papás que se quedaron viudos con un bebé recién nacido, hay hombres que quedaron sin pareja y sin hijo, ¿no? Porque murieron ambos en el parto por una mala praxis, ¿no? Entonces, sí entender que nos atañe a todos. Y yo me atrevería a decir, también los hombres deberían de involucrarse, porque si quieren ser papás responsables, pues tienen que ver cómo quieren que nazcan sus bebés, sus hijos, ¿no? Y hacer un acompañamiento completo, integral, que también respeten la decisión de la mujer de cómo quieren parir y en dónde, ¿no? Entonces, México tiene que generar estos espacios para discutirlo, para plantearlo, para llegar a acuerdos comunes, para hacer consenso, en donde pues hay mujeres con mucha experiencia, hay mujeres que han parido en casa 3, 4 hijos, incluso mujeres que después de cesárea han tenido parto vaginal, que para un médico eso te dice que es imposible. Te dice una cesárea, todos son cesárea, cuando no tiene que ser así, ¿no? Claro, habrá casos en donde sí necesitas la atención médica con mucha responsabilidad, pero no todos, ¿no? Y me parece que nos faltan muchas políticas públicas que estén enfocadas a una salud integral, no solo de las mujeres, sino también de los hijos durante pues su nacimiento, ¿no? Entonces, pues sí nos falta mucho camino por recorrer y me parece que espacios como el que ustedes abren pues son indispensables para que el tema se vaya abordando pues de mejor manera y pues de una manera también profunda, ¿no? Para buscar opciones entre todos, no es que esto sea pues unidireccional y solo haya una solución, ¿no? Me parece que sí hace falta discutirlo abiertamente. Creo que, aparte de discutirlo, sí tomarlo en cuenta porque creo yo que la vía civil sí puede ser una forma de meter coacción en cuanto a una responsabilidad por daño moral, inclusive cuando pues, se haya perdido la vida en este caso, o por ya una responsabilidad civil, pero sí tiene que haber una consecuencia, es decir, necesariamente tiene que haber alguna razón que evite que las personas quieran cometer pues esas prácticas, ¿no? Por ejemplo, aquí en el chat, digo, aparte de que la felicitan muchísimo, eh, pues digo, vaya, realmente tiene felicitaciones. Nos hacen, por ejemplo, Arturo Luis Cosío Zazueta, catedrático de la Facultad de Derecho, experto en Derecho Penal, le manda saludos, muy interesante el tema. La licenciada Dalia Rocha también. Noemí Arce le pregunta que dónde pueden conseguir su libro. Bien, Juan, pues mira, el libro está en Amazon, entonces lo pueden buscar, ¿no? Dentro de esta plataforma. Desafortunadamente fue un libro que no se pudo editar aquí en México, un poco porque la temática dista mucho de algunos temas de interés del momento, que son los relacionados con justicia penal y las reformas en materia del sistema acusatorio. Entonces, me vi en la necesidad de pedirle a una editorial española que fuera quien lo publicara. Entonces, pues el libro está disponible en Amazon, que es en donde lo pueden ustedes encontrar y adquirir. Y obviamente, pues como viene de España, pues el tiempo de espera sí es un poquito largo, más ahorita por el tema de la contingencia, pero es un libro que ya está disponible para quienes estén interesados en el mismo. Perfecto. Raquel refiere, la violencia que generan los médicos o enfermeras al nacer los bebés trae como consecuencias problemas neurológicos que a través de su vida tienen problemas para el desarrollo en las escuelas y en su vida cotidiana. ¿Qué opina? Ciertamente muchos de los aspectos que están vinculados con la forma en la que se parió sí tienen afectaciones a largo plazo, ¿no? Me parece que por eso también es indispensable entender que el bebé también vive violencia obstétrica, ¿no? Porque de las 3 áreas desde donde se ha abordado la problemática, a bebé no se le considera como parte
de pues, las personas que viven este fenómeno, ¿no? Está más focalizado a hablar de la mujer y de los médicos, pero pues los bebés también tienen ciertas consecuencias. Me parece que por eso es importante entender este binomio mamá-bebé y entender que bebé a lo mejor desde una práctica incorrecta de exceso de anestesia, cuando colocan la epidural, por ejemplo, cuando hacen ciertas maniobras para que el bebé salga expulsado. Digo, yo sé que hoy en día prácticamente ya nadie utiliza los forceps, pero también ha habido casos en donde pues o bebé fallece porque se sacó con forceps, o bien hay una ruptura craneal que genera un retraso y una vida muy diferente a como a lo mejor venía ya el bebé desde el vientre, ¿no? Entonces, sí son consecuencias que tienen que analizarse no con la intención de criminalizar al médico, sino con la intención de generar conciencia. Un parto que se respeta fisiológicamente, donde al bebé no le falta oxígeno, donde al bebé no le cortan el cordón umbilical en cuanto nace, es un bebé que tiene garantizado un estado de salud mucho mejor a si haces una intervención con estas características donde sí hay una afectación incluso para su desarrollo, ¿no? Gracias, maestra María. Bueno, aquí Edu Uxama refiere, las instituciones de salud tienen una gran deuda con la población femenina, ¿no? Y pone que es una tristeza esta parte. Carolina Serrano, excelente, gracias por compartir. Gabriela Pacheco de Sierra, muy interesante el tema. Y también nos preguntan algo muy cierto. Sufrir violencia obstétrica, ¿cómo podemos defendernos ante tal situación? ¿Qué medios de defensa existen? Ok, aquí la primera pregunta sería, ¿cuándo? ¿No? Para poder determinar el tiempo en que se llevó a cabo la violencia obstétrica y saber qué acciones legales todavía son vigentes. La segunda pregunta sería, ¿en dónde? Porque no todas las entidades tienen tipificada la violencia obstétrica como delito. Resueltas estas dos situaciones, las vías legales son la Comisión de Arbitraje Médico, pero ahí es una queja por una falta de la calidad del servicio, ¿no? Y como es arbitraje, bueno, se llega ahí a una conciliación con el médico. La segunda opción es una queja en materia de derechos humanos por violación a derechos humanos. Ya sea, si fuera una institución estatal, pues en la entidad donde haya parido ella, o bien si fuera una institución de seguridad social federal, pues tendría que ser la Comisión Nacional. La tercera vía, yo le diría que tendría que checar si lo que quiere es iniciar vía civil, el aspecto de la reparación del daño, ¿no? Entonces, ahí sí tendría que ver cómo puede accesar al expediente clínico para poder acreditar lo que es justamente la afectación que tuvo. Ahora, como referentes nosotros tenemos las recomendaciones que ha hecho la Comisión Nacional de Derechos Humanos al respecto. Hay una recomendación general que tiene muy bien analizado el impacto que puede tener la violencia obstétrica en la afectación del proyecto de vida. Y entonces sí se hace una reparación del daño. En el área de victimología, me parece que es un poco complicado tener el acceso al fondo de víctimas porque es de estos mecanismos que necesitas pasar por ciertos procesos de revictimización para que una vez que adquieres o mantienes esta situación de víctima, tengas acceso al fondo y el fondo, bueno, te da una compensación como tal. Las opciones, esas son las legales. Una cuestión emocional o incluso física, yo les diría que igual, dependiendo de la entidad en la que están, contactaran una dula o una partera para poder hacer el cierre con rebozo, un baño posparto, no importa que el parto ya haya tenido tiempo, es una cuestión que se hace también pues basado en medicina tradicional, medicina ancestral, o bien pues ya trabajar un tema en el área de psicología o alguna terapia de sanación alternativa para poder darle un significado nuevo al parto, ¿no? Esta cuestión que yo mencionaba de resignificar el parto o el nacimiento también te ayuda a sanar la herida emocional de haber tenido un parto en donde sufriste violencia tú o tu bebé o los dos,
o incluso hasta la pareja o quien te haya acompañado, ¿no? Entonces, dependiendo, pues las opciones según la entidad en la que esté y hace cuánto tiempo fue el parto, son los mecanismos legales que se tienen. Muchas gracias, maestra María. Mire, aquí nos hacen un comentario que creo vale la pena señalar porque pues al fin y al cabo pues también todos los puntos de vista son válidos y hay que construir en esta parte. Y creo yo sí hay que trabajar de la mano desde nuestras áreas, los abogados y también los médicos desde sus áreas. Aquí Claudia Javier Trejo nos dice buena tarde. No coincido en algunos aspectos. Creo que definitivamente no están dentro del área médica. Por supuesto, no somos abogados, ¿no? En primer lugar. Desde hace varios años solo realizamos un evento quirúrgico, cesárea, siempre que tenga indicación obstétrica. Se ha dado prioridad a la resolución vía vaginal y tenemos muchos partos incluso después de cesárea. Y la episiotomía solo también cuando hay indicación. Está siendo el comentario un poco desactualizado, incluso el porcentaje de cesárea se ha reducido. El trato a nuestras pacientes siempre ha sido con calidad y calidez. No se puede generalizar y hacer una crítica destructiva hacia los ginecobstetras. No sé si aquí, como dicen, derecho de réplica, maestra, que quisiera comentar. Claro que sí, tienes razón, no me imagino que ella sea de ser médico. No todos los médicos atienden así. Hay médicos que incluso han optado por llevar a cabo lo que es el parto respetado o el parto humanizado. El problema es pues la situación que se presenta de muchas mujeres que sí tienen una episiotomía que no tiene ninguna justificación. Como les digo, un parto fisiológico, pues la mujer dilata bastante bien, ¿no? No hay necesidad de practicarlo. La cuestión de las instituciones, yo sé que hay algunas, incluso públicas, que han reducido su tasa de cesáreas. El problema es, dentro de las estadísticas mundiales, México sigue presentando una tasa de cesáreas injustificada, muy elevada y que además sí tiene consecuencias. Muchos médicos sí han cambiado esta opinión de que después de una cesárea no puedes tener un parto vaginal, pero también ha sido porque muchas mujeres se han hecho conscientes de que no hay una necesidad o que no solamente es la única forma de parir después de haber tenido una cesárea. Ciertamente no se puede generalizar ni en áreas públicas ni privadas, ¿no? Hay muchos médicos que sí han apoyado, incluso que trabajan junto con parteras para poder ir compaginando esta forma de trabajar. Incluso hay hospitales que se han certificado aquí en México, principalmente en la Ciudad de México, para realizar lo que es el parto en agua, ¿no? Y entonces es un parto que se concibe de forma distinta. El problema es que a veces no hemos alcanzado a entender cómo sucede un parto en agua y hay mujeres que pensaban parir en agua y acaban en cesárea por una serie de complicaciones, ¿no? Entonces, claro, la intención es por eso poner el tema sobre la mesa en donde no solamente los abogados o los criminólogos, como es mi caso, lo mencionemos, sino que pues, lo hagamos de forma transdisciplinar, porque la intención es resolver la problemática, ¿no? Evidentemente, pues sí, México tiene una tasa de cesáreas que espero que siga a la baja, ¿no? Una tasa de mortalidad materna que disminuya. El problema es que hoy en día nuestra tasa ha aumentado, lo pueden ustedes checar en las noticias y en el Observatorio de Muerte Materna en México. México ya superó la tasa de muerte materna que teníamos al mes de julio del año pasado, por falta de atención adecuada a las mujeres embarazadas. Sé que es tema de pandemia, ¿no? Pero al final del día, pues sí hay que hacer una revisión muy puntual. Y claro, así como yo los invito a reconocer el trabajo de parteras y dulas, pues también hay que reconocer el trabajo de médicos obstetras y gines que lo hacen bien, hablando en el sentido de que pues tratan a la mujer de forma digna y el parto pues no tiene una vinculación con temas de violencia obstétrica. Muchas gracias, maestra. Edu Uxama nuevamente pregunta, ¿cómo podemos abrir el campo clínico en hospitales públicos a las parteras? Es que el tema de campo clínico es muy complicado porque al final del día sí hubo un esfuerzo hace algunos años de hacer un modelo híbrido, ¿no? De hecho hay lineamientos de la Secretaría de Salud al respecto.
El problema es, y viene referido en el libro, cuando yo solicité a través de las plataformas de acceso a la información el número de parteras que hay en México, dónde operan y el resultado de este modelo, las respuestas que recibí decía, bueno, nosotros diseñamos el modelo, pero no lo implementamos ni le damos seguimiento. Y platicando con parteras en algunos congresos de partería que se realizaban en México hasta hace unos años, lo que hemos visto es que, por ejemplo, tenemos parteras en Tulum que no hablan español, hablan solo maya, y pues no las pueden incorporar a los campos clínicos, pues porque ni siquiera hablan el mismo idioma, ¿no? Habría que ver entonces la necesidad de ver a nivel de comunidades cómo podemos participar para que pues se incorporen al Sistema Nacional de Salud. Yo rápidamente referiré las clases que doy en la Escuela de Enfermería y Obstetricia del Instituto Nacional de Cardiología aquí en la Ciudad de México. Mi materia es ética y legislación, pero también un poco viendo los derechos del paciente, yo invité a Angelina Martínez, que es parte tradicional, a que les diera una plática a los alumnos de enfermería sobre cómo darle un trato digno a una paciente o una mujer que esté embarazada. Entonces también es ir encontrando espacios en donde nosotros mismos, teniendo la posibilidad, pues vayamos incorporando, ¿no?, a las parteras para que vayan trabajando estos temas a la par. Me parece que también un poco el problema del campo clínico es pues la cantidad de horas que los alumnos de enfermería y obstetricia acuden a hacer campos clínicos o incluso de medicina, y que el número de partos que atienden pues es elevadísimo. Entonces, por eso el planteamiento integral es revisemos escuelas de medicina o enfermería, sus planes de estudio, porque además también habría que ver cuántas horas requieren de campo clínico para entender cómo es un parto natural, porque pues sí, se enfocan en cómo identificar emergencias obstétricas, cómo hacer episiotomías, cómo hacer suturas, cómo dar atención prenatal, y pues muchas veces hay médicos que nunca han atendido un parto de forma natural, que no lo saben hacer porque son gente que pues más bien se ha enfocado a hacerlo de manera con una práctica de cesáreas, que está bien porque la cesárea, pues si no muchas mujeres morirían, pero me parece que hay que hacer por eso una revisión también de nuestros planes de estudio y campos clínicos. Hoy en día es uno de los problemas que se tienen, regresan los alumnos la siguiente semana a escuelas de enfermería y el campo clínico, por ejemplo, en el Hospital de la Mujer, por el tema de COVID, no pueden asistir. Entonces, llevan la materia de ginecología, pero no tienen la práctica. Y entonces son cosas que habría que empezar a revisar. Me parece que el tema de los simuladores podría ser una opción, pero también identificar las parteras de nuestras localidades nos va a permitir ir trabajando para crear esta red en favor de las mujeres para la atención prenatal y los partos. Perfecto, maestra María Sierra. Pues realmente es interesante el tema. Creo que la violencia obstétrica tiene que atenderse desde los dos frentes, es decir, con la medicina, con los médicos que hacen bien su trabajo, los enfermeros y también los abogados, porque al fin y al cabo se busca proteger los bienes jurídicos tutelados, ¿no?, que son la vida, la integridad física de las personas y también, ¿por qué no?, la maternidad en este sentido. Así que agradecemos también todos los comentarios que nos hacen, felicitaciones también a la maestra. Agradecemos a Claudia Javier Trejo, que pues como médico que suponemos, pues que también nos ayude a crear mayor conocimiento de la materia. Pues bueno, realmente es un privilegio haber contado con su presencia, querida maestra María Sierra Pacheco. Creo, y muchos aquí lo han visto, es una de las pioneras o especialistas hoy por hoy vía jurídica de este tema, y pues creo que todos los abogados tenemos la urgencia de actualizarnos, es un deber hacerlo, de independientemente de las áreas que nos dediquemos, pues simplemente pues las abogadas que quieran ser el día de mañana madres o que ya son madres, pues tienen que tener en cuenta esto para poder asesorar a todas las demás mujeres que pues pueden presentar este problema y no están exentas de. Pues realmente muchas gracias, maestra María. Gracias también a nuestras autoridades, al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al doctor José Gamas Torruco, quienes pues hacen posible todo esto y han dado siempre un paso adelante por actualizar a los futuros abogados, a los estudiantes y seguir capacitando a todos los abogados del país.
y este es un tema que merece el tiempo para seguirse aprendiendo y sobre todo también llevarlo a la práctica. Maestro Pascual Morales tiene el uso de la voz para despedir este foro. Queridos amigos, solamente tengo una y excelente expositora María Sierra. Nos ha ilustrado con sus conocimientos. Muchas gracias y gracias a todo el auditorio. Quedamos a sus órdenes y esperemos que próximamente la tengamos de nuevo aquí en la Escuela Nacional de Jurisprudencia en vinculación con la Facultad de Derecho de la UNAM, que es su casa. Gracias a todos. Esta es su casa. Muchas gracias, maestro Pascual. Pues, damas y caballeros, los invitamos a que nos acompañen en futuros eventos. Suscríbanse a la página de Facebook de la Fundación Escuela Nacional de Jurisprudencia para que se enteren de todos los eventos que tenemos, así como al canal de YouTube de la misma institución, ya que ahí se subirá esta conferencia para que también la puedan volver a revivir, compartir o ver si no tuvieron la oportunidad. Y nos vemos el lunes con un gran tema que va a ser sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación ante las omisiones normativas, el caso del aborto, por ejemplo, y vamos a tener una gran expositora que es la maestra Luisa Conesa Labastida, gran constitucionalista. Pues bueno, muchas gracias, maestra María Sierra Pacheco, maestro Pascual Morales Pérez. Gracias. Todos ustedes tengan una excelente noche y nos vemos en futuros eventos. Hasta la próxima. Hasta pronto, que les vaya muy bien. Gracias.